Estamos a menos de 2 semanas para que los ecuatorianos nuevamente vayamos a las urnas a elegir al nuevo presidente del país este próximo 9 de febrero. Pero también en la provincia de Manabí existen varios candidatos asambleístas por las zonas sur y norte que participan auspiciados por varios movimientos o agrupaciones políticas. Hoy estaremos conversando con dos de ellos, con Diego Franco de el movimiento oficialista ADN, y también estaremos conversando con la candidata asambleísta Mary Zamora por Unidad Popular. Estaremos conversando con ellos de sus propuestas legislativas, de su rol fiscalizador y algunos temas de coyuntura política nacional. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Disfruta de nuestro megaparque centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic. Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. En la señal de Vito TV o por TV Cable, de la misma manera Escándalo TV o por TV Cable y Cable Familia. Juve Digital también nos transmite la señal a través de Cable Familia, y por supuesto en la provincia de Manabí llegamos a 10 cantones a través de sus respectivas cableras. Llegamos hasta el Carmen, un poquito más allá, hasta la Manga del Cura, una zona preciosa, maravillosa de esta geografía manabita. Queremos también, estimados amigos televidentes, saludar a nuestro directo invitado, Diego Franco. Él es candidato asambleísta por el movimiento oficialista ADN en el distrito sur de la provincia de Manabí. Muchísimas gracias, ingeniero, por atender esta conversación con el programa propositivo de Manabí. Estamos a menos de 2 semanas de que el Ecuador o los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente del país. En la provincia de Manabí, ¿cómo se está afianzando el candidato presidente Daniel Noboa, tomando en consideración que esta provincia mantiene la hegemonía, de acuerdo a los registros electorales, el correísmo? Buenas noches, mi querido ingeniero. Bienvenido. Qué gusto agradecerle por el espacio. Este es un programa, un espacio que yo siempre recuerdo, porque la charla es siempre bastante, más que entretenida, ilustra y nos ayuda a nosotros como candidatos. Me tuvo invitado en septiembre, cuando salí de la vicealcaldía, y le comento que fue una de las entrevistas más complicadas, y ese desafío es chévere es como un entrenamiento para quienes buscamos llegar a la asamblea. Con respecto a su pregunta, a ver, yo no creo que Manabí es correísta. La política es de momentos, es de mucha percepción, y nosotros hoy en las calles vemos algo completamente distinto. Si bien estamos hace 3 semanas en campaña, yo vengo recorriendo la zona sur de la provincia hace 3 meses, 4 meses, y le puedo decir que 7 de cada 10 personas nos reciben con amabilidad. Y los 3 restantes también, sino que piensan distinto, y eso es la democracia. Pero correístas no somos en la provincia. Somos una provincia que queremos mejores días, y por eso el respaldo del presidente de la República, al candidato presidente de la República, va a ser mayoritario. ¿Y qué le hace pensar que en efecto ADN esté ganando espacio a una geografía que, no lo digo yo, sino que los resultados de las elecciones anteriores han demostrado que sí ha tenido una hegemonía el correísmo en la provincia de Manabí? ¿Qué va a cambiar ahora en este proceso democrático con la propuesta de Daniel Noboa para restarle esa votación o restarle ese electorado que tiene el correísmo en esta provincia, ingeniero?
Pero también depende de cómo veas las cosas. Mira, el correísmo como tal tiene 20 años, un poquito más. ADN tiene meses. Entonces, estamos hablando de un partido político que tiene apenas un año, o un poquito más, y ya le saca un 30%, un 35% en la provincia. Entonces, no estamos robando nada, estamos ganando personas que ya se cansaron de lo mismo, Claro. que por 20 años se les mintió, porque esa es la palabra. A Manta, por ejemplo, a Manta se le prometió refinería, no existe. Megapuerto, no existe. Aeropuerto, no existe. Manta Manaos, no existe. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente en las calles, le digo, ¿qué recuerdan de? Dígame una obra emblemática en Manta, del correísmo. Y créanme que automáticamente se dan cuenta que están equivocados. Entonces, claro, no existían en ese entonces y quizás el correísmo mandaba en Capitalizaba ese espacio. totalmente. Ya, Pero perfecto. este partido liderado por Daniel Noboa está demostrando que la gente pues quiere un liderazgo distinto, una persona que sí le pone nombre y apellido pues a las bandas, a las mafias. Ya, perfecto. Entonces, ¿cree que estos 20 años en el escenario político actual del correísmo está desgastado, está debilitado? Pero también el presidente Noboa tiene algunas debilidades. Por ejemplo, en la provincia de Manabí, para citar nuevamente a la geografía manabita, no se ha podido disminuir, mitigar o combatir a las mafias criminales. La violencia todavía no cesa, más bien se ha incrementado. Totalmente, Pedro. A ver, hay que ver la crisis como tal, ¿no? Estamos hablando de una mafia que durante más de 15 años no solo que fue parte de nuestro día a día, que controlaba las cosas, sino que mandaba. Entonces llega un presidente que les mueve el tapete y comenzamos a sentirlo, porque no quieren perder el territorio. Esa es la realidad. Dos, estamos combatiendo a unas organizaciones que tienen más de 20 años estructuradas. Y esto es una guerra que al final del día no se resuelve en un solo día, ni en un solo mes, ni en un solo año. Y prueba de eso tenemos aquí a nuestros vecinos en Colombia que les tocó una década para sobrevivir lo que pasaba en los 90 y 80, ¿no? Que incluso hasta derribaban aviones. Entonces no es sencillo, hay que medir al rival con el respeto que se merece. Y en este caso son un monstruo, me refiero a la estructura como tal. Por eso el presidente muy estratégicamente está buscando alianzas militares incluso, internacionales, porque nos hemos dado cuenta como organización que ya no podemos uno contra uno y que el bienestar de los ecuatorianos hoy pues está en manos de una estrategia que ya engloba a militares de otros países, ¿no? Claro, Por entonces eso significa, Diego, que el Plan Fénix no les está dando resultados, que necesitan incorporar alianzas o cooperaciones internacionales, tecnología y servicios de inteligencia. Yo creo que el plan Fénix, como todo plan estratégico en una guerra, es muy modificable, es muy variable. Hay que pensar, como todo plan, don Pedro, que el primer año, por lo menos, siempre es de diagnóstico y levantamiento de información. Aquí no era simplemente salir a pasar la frontera y atacar. Acá la estructura criminal estaba incluso en las instituciones públicas. Entonces era un pulpo gigante. Y están todavía enquistadas. Y están todavía enquistadas. Le interrumpo ahí, Diego. Y correcto. Entonces sucede que usted tiene que tener ojos en todos lados. Claro. Y usted va a atacar con alguien y resulta que le boicotean el plan porque hay incluso dentro de las instituciones mano negra, por decirlo de alguna manera. Entonces no es que ha fracasado el plan Fénix. Lo que sucede es que el primer año siempre es de levantamiento de información, de diagnóstico, y es un proceso. Yo le puedo decir, Pedro, que no existe país en el mundo que se ha librado de estas mafias en un año. No existe. Y Ecuador no va a ser la excepción, lastimosamente. Pero lo que no puede pasar es cortar, llámelo plan Fénix, llámelo como usted quiera, pero no se puede cortar de raíz. Este plan Fénix va a mutar seguramente a una segunda o tercera fase que va a ser de mucha más fuerza, de mucha más penetración y de mucho más y más agresiva. Esa es la realidad. Claro, entiendo, porque estas mafias criminales lamentablemente les permitieron que crecieran en el tiempo como miembros de estas estructuras criminales en armamento y en otras cosas también. Por ejemplo, decía una fuente policial que en el 2007 uno de estos grupos delincuenciales, no citó el nombre, tenía en ese entonces, 2007, 1.500 miembros. 2017 terminaron con 21.000 miembros. Es decir que los últimos gobiernos
les permitieron que este monstruo, que en ese entonces era pequeño, que se lo pudo haber aplastado en ese instante, dejaron que crecieran, les permitieron que se alimentaran y hoy se han convertido en monstruos gigantes que no son tan sencillos de poderlos aplastar. Y esta guerra es completamente difícil y complicada. Y en un año, como usted lo dice, Diego, muy difícil, que ni este gobierno ni ninguno de los 16 candidatos que hoy están presentando sus propuestas presidenciales u ofertas de campaña van a lograr que esta guerra termine en menos de 3 o 4 años. Difícilmente lo veo. Pero a propósito de la inseguridad y de la ola de violencia, Diego, usted está planteando una propuesta para el sector pesquero que también lamentablemente está sufriendo las consecuencias de la violencia. ¿En qué consiste esta propuesta, Diego? Sí, Pedro, solo permite, sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, por supuesto, adelante. Ya, solo permítame decir, es que creo que se abrió la pantallita o estamos correctos ahí. No, estamos al aire, estamos en vivo. Ya, a ver, sí, permítame decirte una cosita. No quiero sonar que estoy ajeno a la realidad. Como tú, Pedro, y como todo el mundo, yo sufro esto. Más bien, créame que estoy arriesgando hasta mi vida aquí, hablando de estas cosas que son delicadas, porque creo que no hay otra forma de hacerlo. Lo que sí quiero decir es que hay que entender la crisis como tal. No es simplemente decir vamos a atacar a la delincuencia, porque no son delincuentes comunes. Y lo voy a decir un ejemplo. Cuando la gente aquí dice, pero miren, por ejemplo, Bukele en El Salvador. Mire, Pedro, los maras en El Salvador son niños de pecho al lado de las maras que tenemos en este país. Eso se lo puedo asegurar. Porque aquí no solo que han crecido en números, como usted dice, sino que tienen inteligencia militar que ni se imagina, mucho más preparados que nuestros militares, incluso armamento que ni se imagina y financiamiento que ni se imagina. Entonces son un verdadero monstruo en estructura. Claro. Entonces no es tan sencillo por ese lado. Y por otro lado, es verdad lo que usted comenta sobre la pesca artesanal, que es un sector que no es que está... desprotegido. Desprotegido, está aniquilado, no existe. Se acabó, ya no hay más. Y se lo dice alguien que está en el sector desde que comenzó su vida profesional y antes, porque yo vengo trabajando en pesca fresca desde que tengo 17 años con mi señor padre. Entonces yo me he dado cuenta que de mis 40 proveedores que yo tenía, que tenían lanchas panguitas, que nosotros comemos panguitas, quedan 4. El resto migró a otro tipo de negocios o actividades que lastimosamente no son correctas y lo han hecho no porque sea gente mala, sino porque están desesperados o porque están obligados. Pero todo esto nace de la mano no solo de estas bandas, sino de nosotros mismos como país, que le hemos puesto leyes que castigan al artesano como si fueran semi-industriales o industriales. Para darle un ejemplo, si yo tengo una panga y yo salgo a capturar el maji-maji, que es el dorado, usted lo conoce, el dorado, y yo le pongo a mi panguita, me estoy inventando un GPS que cuesta $200, automáticamente mi barca ya deja de ser una panga y pasa a ser considerada semi-industrial. Y no es justo. Wow. Oiga, espéreme un ratito ahí, Diego. Entonces, cuando las instituciones públicas, a los municipios o los gobiernos autónomos centralizados, como el caso de Manta, le facilitaban estos dispositivos de seguridad, le estaban haciendo un bien para protegerlos, para ubicarlos, pero también les subían de categoría y eso también les perjudicaba a los pescadores artesanales. A ver, no ese tipo de GPS creo que sí está permitido. Tendría que averiguarlo bien. Le mentiría, no quiero mentirle. Claro. Pero, por ejemplo, cualquier otro tipo de inversión a sus lanchas puede ser considerada como cambio, ya ni siquiera sistema semi-industrial, sino que pasan a ser automáticamente industriales. Entonces, claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que las sanciones son más fuertes. El problema es que no es justo, porque un barquito industrial pesca lo que pesca toda la flota artesanal en un solo año. Claro. En un viaje de un barco de esos grandes que usted ve ahí en el malecón, hacen lo que hace toda la pesca artesanal de Manta en un año. Entonces no es justo. Segundo, las vedas. El problema de las vedas, Pedro, es terrible porque el pescado, los peces no son como el maíz, no es como el arroz, ¿ya? O sea, el pez es migratorio. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy no puedo pescar dorado, lo vamos con el dorado, o atún, está bien, no lo pesco. Pero mis hermanos peruanos y mis hermanos colombianos tampoco deberían de pescarlo, porque al no pescarlo yo, y ellos sí pueden pescarlo, lo que estamos haciendo millonarios a los vecinos, o claro. Creando el tráfico de pesca ilegal, porque ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a pescar, no voy a reportarlo y lo vendo en la frontera.
Entonces, ese tipo de cosas debe de cambiar. Y si eso cambiamos, yo le aseguro que los pescadores, que son personas de bien, porque eso lo son, ellos van a seguir luchando por su familia y por su negocio. Ahora ahora es muy... no hay un aliciente para el pescador, porque ya no solo es que te matan en alta mar, que es terrible, claro, sino que te están acabando desde tus propias leyes. No hay una protección, no hay un seguro para el pescador. No hay un ¿Y qué plantea para reformar leyes, para brindarle esa seguridad que necesitan los pescadores? ¿O hay que incorporar otros escenarios para justamente darle la protección a quienes sacrifican, inclusive con esfuerzo, sus vidas en estar en alta mar, arriesgando sus vidas? A ver, Pedro, primero para esto necesitamos... A ver, cuando hablamos de corrupción, no solo es robar. Yo creo que la corrupción comienza poniendo personas que no están calificadas o que ni siquiera son de la costa. Con todo respeto a mis hermanos de la sierra, yo de hecho nací en Quito, pero no puedes poner de director o de coordinador de pesca a alguien que no puede diferenciar entre un toyo y una corvina. Comenzando por ahí, necesitamos gente que entienda el sector como tal. Y así como en todo, yo no puedo ser director técnico de fútbol si yo me dedico a hacer ballet. Y eso es el primer paso, que la gente que está en las instituciones de pesca sepan de pesca. Porque no puedes... sucede ahora que yo necesito sacar un permiso, me mandan a Quito, pues, a que tome esta decisión. Y toma 3, 4 días. Y el pescado no puede estar como no una lata de atún, ¿me entiendes? El pescado 3 días y se pudrió. Claro. Entonces, esas son las cositas que hay que comenzar para que también tengan el sector pescador artesanal esas ganas de continuar en la industria. Diego, la Subsecretaría de Pesca funcionaba en la ciudad de Manta, hoy creo que solamente funciona una oficina. A través de su gestión, si es que los manavitas le brindan esa confianza y que usted ocupe un curul en la Asamblea Nacional, ¿hará gestiones para que vuelva a funcionar la Subsecretaría de Pesca en esta ciudad, en esta región? Seguramente se lo vamos a plantear al Ejecutivo, seguramente vamos a trabajar para eso, pero Pedro, al final del día no es una cosa de tener más personas trabajando, sino tener a las personas correctas, sino tener, no hablamos de burocracia, ¿no? Que no queremos hacer que el Estado sea más grande, pero que exista la gente correcta, que un proceso de pesca no dure 6 meses, pues, que un proceso de pesca se defina en una semana, en 3 días, 4 días, porque la pesca al final del día es materia prima. Yo no puedo almacenar pesca, es materia prima y nos basamos en un precio de mercado, oferta-demanda. Si yo compro pescado hoy y lo vendo en 3 meses, posiblemente perdí plata porque bajó el precio, ¿me explico? Entonces hay que ser muy eficientes, hay que ser muy rápidos en el tema de pesca y necesitamos que las decisiones se tomen rápido. Y si es gente que conoce, mucho mejor. Manabí, lamentablemente, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, aún padece o sufre de problemas de desabastecimiento de agua potable para consumo humano y también para riego en las zonas productivas. ¿Qué planteará precisamente a través de reformas en el legislativo o aportar con una nueva ley para que precisamente se le transfieran las competencias a Manabí para que desde aquí se puedan delinear las directrices que permitan mejorar las condiciones de dotación de agua potable y también de riego en nuestras zonas agrarias? Vamos a luchar, créame Pedro, juntos para revertir esa decisión allá por el 2012, si no me equivoco, donde perdimos la potestad de manejar nuestros propios recursos, de tener que pedirle permiso al Guayas para nosotros dotarnos de agua. Primero. Segundo, la EPA no sirve, esa es la realidad, no para nosotros. Y tercero, aquí es algo muy importante. Un poco para que la gente entienda, la EPA es la empresa de agua en el país, la entidad rectora. ¿Y por qué no sirve? Correcto. Porque, o sea, Manabí está afectado. A ver, es una provincia, primero, que tiene un recurso infinito al frente durante toda su extensión, primero. Segundo, tenemos ríos, ¿ya? Entonces no podemos estar sin agua. Y tenemos una zona hídrica muy rica, que es precisamente la Manga del Cura. Totalmente, por eso se la pelea a todo el mundo. Entonces, al final del día, esto no es falta de agua, no es falta de fuentes, esto es falta de voluntad política y de decisión política. Al final del día todos se tiran la pelotita, pero nadie quiere hacerse cargo del tema importante. Por eso yo sí le digo una cosa, Pedro, hay que pensar en los asambleístas no solo como fiscalizadores y legisladores, sino que también tengan la suficientemente, que sean la voz de la provincia que los eligió, que puedan sentarse con el Ejecutivo y negociar ciertas cosas, porque al final del día nosotros somos herramientas para que el Ejecutivo trabaje de la mano con el Legislativo y lleguen los recursos o las obras a la provincia. Y eso sí le puedo decir que el presidente de la República está haciendo algo que a mí me parece alentador en el tema de agua potable, que es darle de los fondos de la famosa reconstrucción $5.2 millones
a la zona rural de Manta con 2 plantas salinizadoras de agua que ya comienzan su construcción después en febrero, si no me equivoco. ¿Esas plantas desaladoras se construyen con recursos del gobierno nacional? Son recursos de los famosos fondos de la reconstrucción. De la reconstrucción. ¿Hay alguna contraparte del municipio o son recursos propios de los fondos de reconstrucción, como usted dice, Diego? Son fondos de la reconstrucción, pero es importante saber que se dan gracias a, no un convenio, pero sí de la colaboración de ambas instituciones, porque los planes parciales los presentó el municipio. Por eso es que se entregan en la parroquialización de San Mateo, claro, junto a la alcaldía y el gobierno central, nos entregó en ese momento la asambleísta Valentina Centeno, se dio la noticia y todo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a Jaramillo y Jaramillo nos dice, no, es que a nosotros no nos paran bola. No es que no les paramos bola, es que esto es un tema de competencias. Y el gobierno nacional no puede hacer nada si es que el GAT o el gobierno local no entrega pues, el plan maestro o el plan parcial. No sé si es parcial o maestro, discúlpeme, pero no hay voluntad del GAT. O el proyecto puntual, porque se necesita tener estudios o el proyecto para que se pueda financiar lo que tiene. Es decir, que deben hacer desde el gobierno local para poder empezar a gestionar los recursos. Y le cuento, lo mismo ha pasado en Sucre, en Chone, ellos están ya entregados, se están entregando recursos. Se me está olvidando en qué otro cantón. Y esa zona que usted menciona, la zona de Sucre, en la parte norte-centro de Manabí, también están pasando momentos crudos y duros y difíciles por la falta de agua potable. Están presentando algunos proyectos, tengo entendido, no sé si se logrará el financiamiento o tendrán que hacerse algunas modificaciones en la ley, porque no necesitamos que nos transfieran las competencias, también que se desconcentren los recursos. Ahí es que debe de intervenir el asambleísta manabita para hacer reformas en las leyes o en la normativa. Totalmente, Pedro, pero sucede que ahora la bandera del partido no se la suelta, ¿no? Entonces llegas a la asamblea y te olvidas que tu bandera es la de la provincia. Yo entiendo perfectamente que en campaña pues cada uno tire para su lado, entiendo perfectamente. Pero ya cuando estás en la asamblea tienes 4 años pues para trabajar por tu provincia. O sea, piensa futuro, incluso hasta como algo personal. Si quieres llegar a tu provincia y ser reconocido, trabaja por tu provincia. Pero hay asambleístas que han pasado desapercibidos. Bueno, este ha sido solo un periodo de 1 año, pero ni los conocen. Yo le pregunto a la gente cuando camino en los barrios y le pregunto, a mí no me reconocen todavía porque no soy una figura pública conocida, pero le pregunto, señores, ¿ustedes me pueden nombrar a los asambleístas de Manabí? Y no los conocen, no los conocen. Entonces, razón tiene la ciudadanía de decir, la asamblea no sirve, porque ni siquiera alzan la voz cuando tienen que alzarlo. Y ahí es donde yo sí quiero valorar el trabajo de Valentina Centeno, que incluso luchó hasta por la máquina de rayos X de Manta, cuando ninguna autoridad local lo hacía. Si no, Cuenca se nos lleva la máquina de rayos X. También lideró el tema de las regalías del puerto de Manta en la nueva ley, en la ley de alivio financiero. Y le comento, habían asambleístas manavitas que no querían incluir eso de las regalías del puerto de Manta en este proyecto de ley. No querían. Entonces yo a veces no entiendo a quién representan. Claro, en la ley de alivio financiero que fue propuesta precisamente en una nueva reforma legal y que hoy esos recursos quedarán precisamente para invertirse en el sector turístico. Y a propósito quiero aprovechar eso porque el sector turístico lamentablemente ha venido siendo golpeado fuertemente por varias crisis. ¿Qué propone Diego Franco para reactivar este sector que es importante, sobre todo en la provincia de Manabí, que tiene un potencial turístico bastante importante? Pedro, solo una acotación. Esos recursos del puerto de Manta no solo va a ser para el tema turístico, sino para infraestructura de los puertos locales. Acuérdese usted que hay puertos artesanales como el puerto de San Mateo, claro, que no sirve para nada, que lo hicieron sin un estudio correcto y que hoy esas lanchas están ahí varadas porque la marea sube. Tenemos como 4 playas nuevas. Claro, esto que le llamaron en su momento facilidades portuarias, creo que le llamaron en su momento acá estos mini puertos. Imagínense, eso no es ni puerto ni nada, eso se ha hecho una playa ahí, no sirve. Claro. Se perdió esa plata, no estudio. En tal caso, ¿qué queremos hacer por el sector turístico? A ver, lastimosamente el sector turístico es el sector más afectado en cada crisis, llámese como sea, llámese crisis de salud, crisis económica, crisis de seguridad, siempre son los más afectados. Pero se está trabajando justamente en poder darles a ellos beneficios tributarios, que ya eso ya los tienen, y otros temas que al final sí van a ayudar, porque hay que entender algo. La ciudad y Manabí, aunque usted no lo crea, Pedro, de aquí a 10 años vamos a ser
expertos en turismo por excelencia. Vamos a cambiar la matriz productiva para que esta sea una provincia orientada a esa industria sin chimenea. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero lo tenemos todo. Pero para eso es importante un proyecto, Pedro, que yo lo quiero mencionar acá, que nos lo vienen mencionando todos los gobiernos y no lo cristalizan. Con el gobierno de Daniel Noboa le aseguro que ese va a ser el punto de despegue para la provincia. Discúlpeme que estamos en la caravana y se escucha la bulla. Sí, no se preocupe. Acá no se escucha nada, no se filtra nada, me confirma la producción. Okay. ¿No? Ese proyecto no solo va a servir en temas turísticos, sino comerciales para la provincia y va a hacer que la Manabí despegue. Y es la Manta Quevedo. Mire, no sé si la vez pasada tuvimos oportunidad de comentarlo y a veces la gente dice, otra calle más, otra avenida más. No, señores, no. Por los ríos sale el 60%, yo pensé que era menos, pero sale el 60% del banano que se exporta del Ecuador. ¿Ya? Por eso es que Guayas no quiere aflojar eso. ¿Sí? Claro. El 60%, si nosotros logramos captar por lo menos un 20% de esa producción y que salga por Manta. Mejora el movimiento portuario de la ciudad. El portuario, el aeroportuario. Y se generan plazas de trabajo, inclusive, reactivación en todo aspecto. Es un tema impresionante, porque hasta el turismo, hay mucha gente que a veces de Santo Domingo, o sea, ¿me entiendes? O sea, hay un montón de cosas que van a beneficiar a la provincia, pero siempre nos boicotean ese tema porque Guayas, en este caso, no quiere perder pues ese 60%, porque saben que el 60% se va ahorita por Guayas. Hay que luchar por esos proyectos que sí son importantes. Mire, hace un mes se inauguró, o 2 meses, el puerto de Chancay en Perú, ¿ya? Si alguien viene a decirles aquí que hay que hacer un megapuerto, que no sé qué, de transferencia, le están mintiendo. Porque los puertos no se hacen porque yo tengo una playa, se hacen en base a oferta y demanda. Los puertos no son un capricho, son un negocio. Entonces, si el puerto de Chancay, que está ni a 300 millas náuticas de Manta, y usted tiene un barco, Pedro, un barco que viene de Estados Unidos, usted no hace 2 paradas porque es cerquita, usted va directamente hasta allá. Claro. Nosotros tenemos que hacer, ya que perdimos la oportunidad de tener un puerto de transferencia, porque la perdimos, porque nos mintieron 20 años. Sí, ese. Trabajemos para hacer un puerto que sea un puerto, ¿cómo se llama? Un puerto apéndice, no sé cómo decirlo, del puerto de Chancay, que va a ser el puerto continental. Claro, que seamos socios, porque para todos hay. Exacto. Claro, correcto. Una última inquietud, Diego, porque ya estoy con el tiempo. ¿Usted espera y aspira a obtener un curul para estar en la Asamblea Nacional, aun cuando el escenario electoral en la provincia de Manabí es tan fuerte y tan competitivo, sobre todo por esa fuerte corriente correísta que está posicionada acá? ¿Cree que existe esa posibilidad de que también ingrese o tenga ese curul o se pellizque ese curul Diego Franco? Pedro, yo ni siquiera creo que me voy a quedar afuera, yo ya gané. Estoy convencido, pero no porque yo sea una persona egocéntrica o porque sea un confiado, sino porque lo noto en las personas. Esta conversación que hemos tenido hoy, que le agradezco, créanme que la tenemos todos los días con las personas en los recorridos. Nos dicen, ojalá nos explicaran las cosas así, que no vengan solo a entregarnos una camisetita, que no es que le hacen mala cara, pero también quieren ser escuchados. Y todas estas cosas que yo le he dicho, Pedro, créanme que no nacieron de mí, nacieron de la gente. Yo he aprendido en esta campaña más que nunca en mi vida. Cuando le digo que ya gané, va más allá de un resultado electoral. Yo he crecido como ser humano y como persona en esta campaña tanto que ya para mí la victoria ya está. Perfecto. Mi querido Diego Franco, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Éxitos y suerte en este proceso democrático electoral que terminaría el 9 de febrero con las elecciones generales en el país. Vamos nosotros a una pausa publicitaria y ya regresamos de inmediato. Y estaremos conversando con la candidata también asambleísta por Unidad Popular en la misma zona sur o distrito sur, en Mary Zamora. Regresamos de inmediato. Disfruta de nuestro Megaparque Centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic.
Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa propositivo de Manabí. Ahora ya nos acompaña la licenciada Mary Zamora, candidata asambleísta por el Distrito Sur de la provincia de Manabí. Participa por el movimiento Unidad Popular. Muchas gracias por atender esta conversación, licenciada. Las propuestas que usted está presentando como candidata asambleísta por la provincia de Manabí, ¿están basadas en su presidenciable o son propuestas propias de usted como candidata o es una combinación de las dos? Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, estimado Pedro Clotario. Un gusto para mí poder dirigirme a toda su audiencia. Bueno, nuestra propuesta es una propuesta de carácter integral. Tenemos un proyecto político que encabeza mi compañero Jorge Escala Zambrano y Pacha Terán, y asimismo nuestras candidaturas a nivel de la Asamblea Nacional con Andrés Quispe y al Parlamento Andino la compañera Natasha Rojas. Y en el caso de Manabí, pues encabezo la lista aquí en la circunscripción número 2. Pero los manabitas hoy hemos venido trabajando y con el proyecto de Manabí, de la agenda de Manabí, estimado Pedro Clotario, nosotros tenemos una agenda para Manabí que está contemplada fundamentalmente en 2 proyectos de ley propios para Manabí y una fiscalización que tienen que ver y en el objetivo de la reactivación económica, el desarrollo económico y la generación de empleo. Y el tema de la fiscalización. Entonces, en ese ámbito hemos planteado 2 proyectos de ley que lo venimos trabajando aproximadamente hace 4 años aquí en la provincia con diferentes sectores de profesionales, expertos en el tema hídrico y en el tema de lo que tiene que ver al sector productivo de la provincia de Manabí. Primero, vamos a plantear una ley que declare a Manabí una zona especial de desarrollo agropecuario, productivo, turístico e industrial. Claro. ¿Qué significa este proyecto 1 que tenemos, estimado Pedro Clotario? Que vamos a constituir un consejo de planificación que coordine y gestione con los diferentes niveles de gobiernos de del país, la ciudadanía, el sector público y privado. Y va a tener un fondo económico, como tiene la CTA, la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Manabí tiene todas las condiciones de una región, pero en este caso planteamos esta zona especial y el financiamiento tiene 3 fuentes, estimado Pedro Clotario. Uno tiene que ver con el aporte al PIB que hace Manabí en el tema productivo, que es el 7% al PIB. Eso significa más de 7.000 millones de dólares. Planteamos que para iniciar este financiamiento, el 3% se queda aquí para reinvertir en el tema agropecuario. 2, lo que tiene que ver con las asignaciones presupuestarias para el sector agropecuario que hace el gobierno, que es aproximadamente este año fue de 240 millones de dólares para todo el sector agropecuario a nivel nacional. Ahí tengo dos inquietudes, mi querida licenciada. Pero se necesita entonces hacer reformas a la ley para desconcentrar las competencias y también para entregar los recursos, porque sin financiamiento poco o nada se puede hacer con lo que ustedes están proponiendo para generar esta sede especial en este sector que es sumamente importante para la productividad de la región y el país. Exactamente, usted ha atinado fundamentalmente a lo que estamos planteando. Es un proceso de descentralización efectiva de manera particular en el ámbito financiero, no descentralización que entregan competencias sin recursos. Por eso nuestro segundo proyecto, estimado Pedro, tiene que ver con la constitución de la Corporación Hídrica, para el manejo de nuestros recursos hídricos, es decir, con autonomía y descentralización, administrar las fuentes hídricas y toda la infraestructura hídrica de la provincia. Y esta tiene que ver con
que se garantice la dotación de agua para el consumo humano y agua para riego. Lo que le hace falta a Manabí para su reactivación productiva, su desarrollo económico y por ende su generación de empleo es agua, y nos estamos ahogando de sed a la orilla de la fuente. Manabí es la única provincia de la costa ecuatoriana cuyas fuentes hídricas no nacen en la cordillera de los Andes, nacen aquí en la provincia de Manabí. Nosotros tenemos una infraestructura grande, estimado Pedro, tenemos represas, 3 represas, tenemos 3 embalses, 3 trasvases, tenemos proyectos hídricos que están con estudios, pero no tienen financiamiento. Por eso es que paradójicamente en esta provincia el 49% de la población, 700.000 habitantes, todavía no tienen agua potable, no tienen agua para consumo humano, y 800.000 ahí tenemos 2 zonas que son ricas en agua, como por ejemplo la zona de La Esperanza, en la parte de Calceta, y también en la zona esta de la Manga del Cura. Lo que se necesita son proyectos e inversiones. Pero entonces le pregunto, ¿ustedes lo que plantean es crear una nueva CRM pero reinventada? Crear esta corporación hídrica. El nombre es lo de menos. Lo que necesitamos es que, Pedro, desde que la Senagua y la EPA, la empresa pública del agua, tienen esta competencia, en Manabí no se ha creado una sola obra de infraestructura hídrica en la provincia, y lamentablemente seguimos dependiendo de la EPA y seguimos dependiendo de Senagua, y Manabí sigue estancada en su desarrollo, sigue estancada en la reactivación productiva, porque lamentablemente el campo, la zona rural, siendo los principales, teniendo una profunda vocación agrícola, pecuaria, pesquera, ganadera, turística, lamentablemente Manabí le hace falta agua. Por eso es que para mí y para nuestro proyecto político en la agenda de Manabí, el tema hídrico, el tema del agua es prioridad 1, y vamos a plantear esta ley para que Manabí vuelva a tener esas competencias de tener la administración directa y poder garantizar el agua para consumo humano y el agua para riego. Yo estuve ayer en Jipijapa, pues, y da la casualidad de que ahí en la FAE, en un barrio de Jipijapa, oiga, créanmelo que es deprimente ver cómo están abandonados en Manta, pues en la 20 de mayo, en la Pradera, estuve en Cuba, y da la casualidad de que la gente lo que reclama es agua, estimado Pedro. Por eso es fundamental. En estos tiempos, en pleno siglo XXI. Para hablar de turismo, Claro, perfecto. Parece que se activó, o más bien, no sé si tiene muteado su micrófono. Revise, por favor, mientras le hago la siguiente consulta, licenciada Mary Zamora. Me parece sumamente importante, pero ahí tiene 2 escollos. No sé cómo los va a sortear. El uno es en el ámbito del escenario legislativo, que si no tiene un apoyo de las bancadas o no tiene mayoría, poco o nada se puede hacer, porque una golondrina no hace verano, y si tiene un grupo minúsculo de asambleístas, no sé qué tanto apoyo pudiera tener este proyecto. Y el otro escollo que tienen ustedes es luchar contra el bicentenalismo. ¿Cómo sortear estos 2 escollos, licenciada? Estimado Pedro Clotario, algo que le hace falta a los manabitas es un elemento fundamental: la unidad. Yo lo dije en el debate que hizo la ULIAN. La unidad es fundamental, pero la unidad se logra cuando existe liderazgo, cuando existe voz a nivel del país, que se haga sentir que Manabí existe, que es una provincia que tiene todo el potencial para poder desarrollar. ¿Y qué unidad han demostrado políticamente los asambleístas de los últimos 20 años? Pero es ninguna. Lo que no ha habido, pues exactamente, Pedro. En esta provincia hemos tenido asambleístas que sencillamente han pasado por sordos, ciegos, mudos, y que han ido simple y sencillamente a la Asamblea Nacional. Sí, pero sin embargo los manabitas le siguen dando el voto a esa misma corriente o tendencia política para llevarlos a la Asamblea Nacional. Y miren lo que están haciendo ahorita en la Asamblea Nacional, buscando esa polarización, esa confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no nos lleva o no nos conduce absolutamente a nada. Y por supuesto, el que sale perdiendo es el país. Y Pedro Clotario, el tema de la unidad y el tema de una representatividad no solamente está en el Parlamento. Una golondrina, como usted dice, pero es que esta golondrina tiene y está convencida, en primer lugar,
de que mi papel no es solamente el de legislar y fiscalizar, mi papel será el de buscar el diálogo y la unidad. Me sentaré, conversaré con quien tenga que hacerlo, empezando por las autoridades de la provincia, pues. Si el interés está en sacar adelante esta provincia, el prefecto, los 22 alcaldes, los 56 presidentes de los gobiernos parroquiales, están los sectores productivos, está la empresa privada, los colegios de profesionales, la academia, los medios de comunicación que han jugado un papel preponderante y trascendental cuando esta provincia ha decidido unirse como para conseguir el CRM, como para conseguir la Junta de Recursos Hidráulicos, en el paro de Manabí en la época de los 90 o el paro de Puerto Viejo en el 2005. Correcto. Los medios, las organizaciones sociales, populares, juveniles. Es decir, estimado Pedro Clotario, somos 1.600.000 habitantes que hoy clama, que hoy exige, que hoy demanda de que exista esa golondrina que usted plantea, sola, aunque sea en la asamblea, pero que es capaz de pararse. Bueno, yo no sé si antes los manavitas éramos irreverentes y hoy somos más sumisos o los tiempos han cambiado, pero ya no vemos esa voz que se levanta con fuerza para defender los sagrados y celosos intereses que tenemos los manavitas. En todo caso, esa es una tarea de los nuevos legisladores que vayan a la Asamblea Nacional a legislar por la provincia de Manabí. Usted dijo que son 2 proyectos de ley que van a desarrollar el ámbito económico. Ya se refirió a uno, a esta sede especial agraria. ¿Cuál es el otro, licenciada? Las dos, el de crear la corporación ya, ahí están 2 en uno. Ya, perfecto. Los dos. Ya, pero perfecto. si nosotros le vamos a apostar, Pedro, al tema de la agricultura, del sector primario, que aporta al erario nacional, nosotros necesitamos el otro eje principal y ese otro patrimonio que tiene Manabí, que es el puerto. Por eso para mí el puerto de Manta significa, y en mi agenda llevo como principal proceso de fiscalización, es el tema del puerto de Manta, porque fue concesionado, entregado vía delegación a una empresa chilena como Agunza, que lamentablemente hoy, después de todos estos años, el puerto de Manta sigue teniendo la misma carga cautiva de hace 20 años, no ha avanzado en nada. Carrero y granelero. Es decir, significa que sigue llegando a nuestro puerto de afuera carros y el granel, y también lo que tiene que ver a los buques, a los cruceros, que ahora incluso han disminuido. Pero ¿cuál era el objetivo inicial para hacer esta delegación? Que este puerto se convierta en ese puerto de aguas profundas que de manera natural es, y que sea contenerizado. Es decir, que podamos nosotros, lleguen los contenedores y por aquí mismo, por Manta, por nuestro puerto, poder exportar, y no que el atún, el camarón, el plátano, la pitahaya y toda la producción que ahora estamos planteando con la ley inicial que dije, no vaya a tener que dar la vuelta por los puertos de Guayaquil, pues señores. Bueno, al César lo que es el César, mi querida licenciada Mary Zamora, la única asambleísta que estaba abanderando este proceso de fiscalización fue la asambleísta Adriana García, que participó por el Movimiento Construido, también está candidata a asambleísta a la reelección. Pero recuerde usted que ya se lograron propósitos como por ejemplo con la ley de alivio financiero, que la rentabilidad también quede en el municipio de Manta y en la prefectura provincial de Manabí. Ahí se ganó una lucha bastante importante para que esos recursos puedan generarse a través de las facilidades portuarias, que hace pocos instantes lo acabó de decir Diego Franco, candidato a asambleísta, y también para el sector turístico. Sin embargo, aún queda pendiente la revisión del modelo de gestión, porque recuerda que para convertirlo en ese puerto de transferencia de carga se había considerado un modelo multimodal, pero lo consideraron ahora con esta nueva delegación del puerto en un puerto multipropósito. ¿Usted va a apuntar a que se cambie esa modalidad de gestión del puerto de Manta? Por supuesto, y es lo que yo le pregunto a Adriana, y le he dicho, de que ese proceso de fiscalización hasta dónde avanzó, porque está bien el proceso de la ley, pero ¿cuántas son las ganancias que tiene el puerto, Pedro Clotario, ahora con la delegación? Antes era de 8 a 12 millones de dólares anuales.
Hoy estaban en 600.000 y con esta ley las utilidades que quedan ya del 70% llegan aproximadamente a 1.500.000. Es decir, hemos retrocedido. ¿Por qué, Pedro? Porque el tema fundamental de este puerto es que sea un puerto contenerizado, que sea un puerto para la exportación, como lo dije anteriormente, no quedarnos simple y sencillamente en que venga toda la carga, carrera y granelera, que no lo hacen en los puertos de Guayaquil ni por Sorja, sino que vienen acá porque son barcos de alto calado, grandes, porque el puerto de Manta tiene esas especificidades naturales para que lleguen acá. Entonces, ¿por qué no llegar los barcos y los contenedores? ¿Por qué? Porque no les interesa a la empresa Gunza hacerse competencia, porque en Guayaquil es donde llegan los grandes contenedores y no es negocio para ellos, que administran también esos puertos, hacerse competencia y tener un puerto como el de Manta en las mismas condiciones. Es decir, han venido a estancar y a retener el proceso de crecimiento y desarrollo para Manta y para Manabí. Por lo tanto, nuestra propuesta efectivamente es que ese puerto será una postura fiscalizadora en todo caso de su parte. Licenciada, hablemos ahora de un área que usted conoce muchísimo, que es la educación. Dentro de las propuestas, revisando, se dice que Unidad Popular las propuestas las ha incorporado en función de lo que le ha sugerido o lo que le han sugerido los sectores sociales del país. Y una de estas cosas estamos viendo que van a plantear declarar en emergencia la educación. ¿Esto propone los sectores sociales? Jorge Escala, nuestro proyecto político, que es fruto de todo el apoyo y la moción de varios sectores sociales, han planteado efectivamente, y Jorge Escala ha dicho, vamos a declarar en emergencia la educación y la salud. La educación significa que en emergencia es garantizar, y esta asambleísta y nuestro bloque de asambleístas estará de acuerdo con que se le entregue, y por primera vez el primer gobierno entregar el presupuesto del 6% del PIB para educación. ¿Qué significa eso, Pedro? Si ahora está en el 3.2%, es decir, ni Correa, Moreno, Lazo y menos Noboa, que le recortó $1.000 millones al sector educativo en este presupuesto, entonces no han cumplido. ¿Vamos a cumplir para qué? Primero, porque vamos a intervenir toda la infraestructura educativa. Vamos a reabrir con la creación de nuevas partidas docentes, a reabrir más de 6.000 escuelas que fueron cerradas y que en Manabí superan. Hay unos datos oficiales que son 1.000 escuelas, pero el dato que nosotros tenemos hablan de que son cerca de 2.000 instituciones educativas que fueron cerradas. Para eso vamos a crear partidas docentes, vamos a entregar, que se escuche bien, porque una de las principales causas para la deserción escolar es la pobreza, que nuestros niños dejan de asistir a la escuela porque sus padres no tienen ni siquiera para sus libros y sus útiles escolares. Vamos a entregar los útiles escolares, no solamente los libros, los útiles escolares gratuitamente a 3 millones de estudiantes. Perfecto. En el país. Me parece interesante que se reactive el sector educativo de esa manera, sobre todo para beneficiar a los jóvenes estudiantes, a los niños y jóvenes estudiantes de nuestro país. Pero ¿qué significa declarar en emergencia? ¿Qué tiempo les tomará para mejorar las condiciones educativas del país? Porque tendrá que ser algún proceso mediante la gestión que se realice, pero ¿en qué condiciones quedará el sistema educativo mientras ustedes realizan esas gestiones? Bueno, es un proceso como usted lo ha dicho, pero el primer paso es darle y asignar el presupuesto, porque el tema de la inversión, Pedro, es concomitante a la calidad. ¿Por qué? Porque crear... ¿Y por qué confía que el presupuesto llega así de manera insofacto, de manera inmediata, si no sabe las condiciones económicas por las que está atravesando el país, si el presupuesto general del Estado y tiene rubros en cada una de las áreas que usted manifiesta, tanto en educación como en salud? Por supuesto, pues, estimado Pedro, es que cuando haya un gobierno que entienda que primero es la deuda social, que primero es la vida, que hay que cobrar en firme los 4.000 millones de dólares que están adeudando los empresarios y que a la cabeza está
la corporación Novoa y que debe 93 millones de dólares, solo con los 93 millones de dólares que se le cobre a esta corporación, hay, por ejemplo, para comprar todos los útiles escolares en 91 millones a los 3 millones de niños. Si cobramos los 4 millones, hay 11.000 millones de dólares pendiente del resto de la banca y otras transnacionales que no pagan impuestos, que evaden impuestos. Y tercero, estimado Pedro, vamos con una posición soberana a hacer uso de lo que dice el propio Banco Mundial y la CEPAL, que los países que tienen una crisis como la que tiene el Ecuador, crisis de seguridad, crisis social, crisis política, económica, vamos a plantear la figura de la moratoria a la deuda, al pago de la deuda. Jorge Escala ha sido claro y en la Asamblea Nacional apoyaremos esa moratoria. ¿Usted sabe cuántos millones de dólares al año nos podríamos ahorrar si llegamos a este acuerdo? 9.000 millones de dólares. Plata hay, estimado Pedro. Lo que no hay es la voluntad política para atender el sector social, para atender, por ejemplo, que en educación, para culminar esta parte, Pedro, si me permite, por ejemplo, la ley está. Con 2 huelgas de hambre alcanzamos las reformas a la LOEI durante la época del gobierno de Lazo. 2 huelgas de hambre. Y un reglamento impide, por ejemplo, la ejecución de presupuesto, impide el tema de creación de partidas docentes, impide, por ejemplo, que toda la equiparación salarial para todos los maestros, vamos a derogar ese reglamento, aprobaremos uno para que la equiparación de lo que entiendo, y para decirlo sea... en términos morochos, licenciada, es decir, van a tomar plata de aquí, plata de lo que deben, plata de las instituciones, del Ministerio de Finanzas, etcétera. El dinero probablemente esté allí. Pero ¿cómo darle sostenibilidad a la economía del país? Se necesitan inversiones y se necesita reactivación económica. Entonces, frente a eso, no solamente hay que pensar en el momento, sino hay que pensar en el mañana y en el futuro. Solamente para culminar esta parte, para garantizar la equiparación salarial para todos los maestros, los ascensos y recategorización automática y sobre todo darle estabilidad con los nombramientos definitivos a más de 50.000 maestros. Cada maestro que está con contrato y nombramiento provisional, igual en el resto del sector público, ocupan una partida presupuestaria, han concursado, han ganado concursos, se han profesionalizado y el mismo ministerio los ha capacitado. ¿Qué esperan? Por eso es que el chantaje que ahora existe contra los maestros y el resto de servidores públicos, y por eso no le dan el nombramiento definitivo, teniendo más de 3 años ya en el ejercicio de sus funciones. El tema, efectivamente, estimado Pedro, hay que apostarle y reactivar la economía. Para sostener la economía, nosotros necesitamos, en primer lugar, invertir en el sector primario, reactivar la producción. Hay que dar un salto para el cambio de una verdadera matriz productiva. Nosotros no podemos estar pensando solamente en el petróleo o en el tema minero. Necesitamos apostarle a la agricultura, a la ganadería, al turismo, estimado Pedro. Pero lamentablemente con los gobiernos que tenemos no les interesa apostarle al sector primario. Si nosotros reactivamos el tema productivo, vamos a generar empleo. Si nosotros reactivamos la producción, vamos a convertirnos en un país agroexportador en mejores condiciones y vamos a tener mayores ingresos. Y si no combatimos todas las crisis que tenemos, difícilmente podemos reactivar ningún sector. Mi querida Mary Zamora, usted ha sido muy amable, muy gentil por conversar con el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Maraví. Lamentablemente el tiempo se nos fue, hemos conversado algunos aspectos. Esperemos seguir conversando en los próximos días antes de que lleguen las elecciones presidenciales. Muchas gracias, mi querida licenciada. Muchísimas gracias, Pedro Clotario. Ha llegado y es la hora del pueblo. Por eso invito a los manavitas a que rayemos este 9 de febrero por la lista número 2 de Unidad Popular. Es la hora del pueblo. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Seguiremos conversando con los candidatos, aun cuando faltan menos de 2 semanas para que los ecuatorianos nuevamente vayamos a las urnas a elegir al próximo presidente de los ecuatorianos y también a los asambleístas y parlamentarios andinos, entre otras autoridades. De mi parte, muchas gracias. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.